Análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir escuchando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y como cada jueves me da muchísimo gusto el que me seleccionen entre tanta variedad que existe de maneras de informarse. Y ahorita, pues literalmente la radio se convirtió en podcast para las generaciones más jóvenes, para los más adultos que tienen televisión, que ven diferentes personajes en Facebook, ahora tan famosos los noticieros únicamente de redes sociales. Pues yo agradezco esto y lo hago con el mayor interés del mundo de informar y no de sesgar opiniones hacia ningún lado, ¿no? Lo he platicado siempre. Ahorita encontrar un medio de información o un periodista, comunicador que en realidad no traiga una agenda política atrás es complicado, pero y también lo digo, todos tenemos nuestro corazoncito, es imposible ser totalmente imparcial, pero eso al menos es lo que trato de hacer en este programa. Así que muchas gracias a usted por seleccionarme. Y gracias también a todo el equipo de esta estación de radio, de multiplataforma, que me da toda la libertad del mundo para poder decir, hacer lo que yo quiera con este programa y asumiendo toda la responsabilidad de todo lo que se diga aquí mismo. Entonces, una vez introducido, siempre leo la columna que escribo en el Heraldo de Chihuahua los lunes, pero ahora tengo dos invitados que se va a armar muy buen cotorreo y esos minutos hay que aprovecharlos bastante. Tengo a mi mano izquierda, como siempre, se sienta de aquel lado, Susana Ochoa, amiga mía desde chiquitos, que hemos compartido muchas luchas en diferentes colores, sectores y sabores. Bienvenida, Susana, en su etapa más marxista que la he conocido. Es ridículo. No, pues muchas gracias, muy feliz de estar por acá en Chihuahua, aterrizar de vez en cuando. Exacto, en tus tierras, que de aquí eres, que nunca se te olvide eso. Obvio, luego la gente piensa que soy de Jalisco y es como, no, soy de Chihuahua. Pues sí, pero luego te debes decir también que eras de Jalisco. No, yo no soy de Cuando Jalisco. Fuiste Quiero candidata. mucho Jalisco, pero soy de Chihuahua. Y del otro lado, de la mano derecha, tengo a Edín Estrada, que actualmente es representante de los jóvenes de Morena en el estado, ¿ah? ¿Sí? Así es. Representante de los jóvenes de Morena del estado y que compartió micrófono en algunas ocasiones aquí y que también se arma muy buen cotorreo con él, así que por eso lo invité. Bienvenido, Edín. Teníamos una campaña que no nos veíamos. Exacto, eso les iba a preguntar. La vez pasada que estuviste aquí, todavía era campaña. Estamos en abril, pues sí, todavía estaban ahí los inicios, ya estaban las campañas federales, ya estaban ahí los coordinadores. Oye, de jóvenes. una pregunta, la Échale. neta, ¿tú te imaginabas el resultado como se vivió o no? ¿O fue mayor a tus expectativas? Numéricamente. La neta, sí. Numéricamente, pues en muchos puntos. Primero era más o menos el compromiso que habíamos asumido nosotros como equipo local para con la virtual presidenta electa. ¿Cuántos de votos más le o iban a menos lo entregar? que queríamos lograr en votación. Nos esperábamos los números, tal vez no la distribución que hubo al final en el estado de los focos donde se centraron esos votos, porque tuvimos sorpresas muy interesantes en algunos municipios. Que si bien queríamos ganar, tampoco nos esperábamos que fuera con una... Tan contundente. Sí. Pensamos que todo se iba a ir al final a tribunales, todo iba a estar peleándose en las mesas. Y muchas fueron tan amplias que fue, una victoria y poco no más forma que hacer, ¿no? Yo la neta no, yo sabía que Morena iba a arrasar. Lo dije desde siempre aquí, me cosían por decir eso. Pero nunca me imaginé tampoco que fuera a ser por tantos puntos. Pero yo siento que la gente de Morena también se sorprendió. ¿Tú te sorprendiste o no? Con la diferencia. Porque yo platiqué contigo y había dudas incluso de si podía ganar la Ciudad de México o no. Pues, estaba como la idea de Taboada muy fuerte. Sí, creo que la Ciudad de México, no hubo preocupaciones reales, pero sí hubo momentos de la campaña donde la guerra sucia se disparó muy fuerte con el tema del agua, un tema de fosas en Iztapalapa. Y la verdad es que en la Ciudad de México, como veían que Xóchitl no iba a repuntar, pues muchos de los recursos económicos, mediáticos se fueron con Taboada. Entonces, creo que ahí es donde hubo una disputa, pues ni tanto, porque al final Clara ganó por bastante. Exacto, es que ya pero ahorita en el aire se decir 7 respiraba otra cosa, pues, Creo ¿no? que ganó por 7 Clara, ¿no?
Sí, más o menos. Decir ahorita 7 puntos es como, ay, pues por poquito, ¿no? Pero las elecciones buenas se ganan por menos de un punto, pues, o sea, las competidas. Y ahora sí fue o sea, arrasó, pero yo quería preguntarles esto a ustedes que vivieron desde adentro de Morena, la campaña, ¿cómo se sentía? Porque a mí sí me sorprendió. Y al menos en esta estación todos quedaron muy sorprendidos. Oye, aprovechando lo que dice Susana, ¿habrá estado donde los locales no habrán abandonado a Xochitl? Porque siento que la mayoría de los estados que he podido platicar con los chavos, los locales dijeron, tú no vas a ganar, nos vamos a centrar en lo de nosotros, suerte en tu competencia federal, ¿no? Y se concentraban en cómo ganaban el municipio, cómo ganaban el estado. Sí, pues porque los recursos son limitados aun cuando seas quien sea, pues, ¿no? Y tienes que ser como muy estratégico. Y muy limitados, yo creo que estuvieron ahora... O sea, a ver, es que yo les decía, más vigilado, ¿no? No, y en Chihuahua tenemos una percepción porque tenemos gobiernos panistas del estatal local, por ejemplo, Chihuahua, y se convierte en esa burbuja de realidad alterna que luego todos quedaron bien sorprendidos y es que, o sea... Yo me pregunto, pues, que no conversan con la gente. No. O sea, que no se den cuenta que... Es que sí hay una realidad, una burbuja, ¿cómo le llaman? Pues sí, una burbuja de mediática y también gubernamental que hace que la gente no se dé cuenta del contexto nacional. No, y el contexto nacional es muy diferente también. Entonces, y estamos en una isla. Entonces, esa isla hizo que no previeran la raza que iba a haber, pues. Le decíamos mucho a algunos de los panistas en los debates, Chihuahua no es nomás la capital, o sea, es un estado completo y la realidad no es nomás la de tu colonia. Exacto. O sea, el estado es muy no diverso. Solo es esta zona más urbana y más alumbrada son y más... estos 4 metros cuadrados, o sea, el estado es muy diverso. Exactamente. Bueno, ese tema sí está muy heavy porque la gente está muy sorprendida de eso que pasara, ¿no? Pero bueno, ahorita que llegué les decía que había un tema que quería tocar, que lo vi anoche porque salió ayer este resultado. Se hace una encuesta trimestral de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que hace el INEGI, que yo creo que el INEGI, a pesar de diferentes gobiernos que han pasado, nunca ha perdido la credibilidad, al menos de la sociedad, ¿no? Incluso con este gobierno que la gente de más derecha ha golpeteado mucho el tema de cómo ha tratado a las instituciones, nunca se ha puesto el INEGI en ese debate de si lo está cooptado o no está cooptado, como ya se maneja con el INAI. Hubo una controversia sobre cómo se medía la pobreza, porque se cambió el módulo de medir, pero creo que es una institución que tiene mucha legitimidad y hace una gran chamba. Claro, y se cambió en el mundo, en general también muchas cosas de medir la pobreza, pero más allá de eso, y con Calderón también se cambió. Sale ayer una respuesta, la ENSUR, la encuesta, donde miden la percepción de seguridad. Una cosa es los números, datos reales, y la otra es la percepción como tal, ¿no? De lo que la gente siente sobre la inseguridad. En la campaña se manejaba mucho si este era el gobierno más sangriento de la historia. Luego estaban los datos donde los homicidios dolosos van a la baja desde 2019, creo. Sí, 2019 van a la baja. Y entonces una cosa es como, sí, pero nos sentimos inseguros. Bueno, la respuesta a esto la da el INEGI con esta encuesta. Y a mí me sorprende mucho. Porque la percepción de inseguridad de la población mayor de 18 años, que se considera insegura, en 2018 tocó su pico en marzo con el 81% de la población sintiéndose insegura. Al día de hoy, o sea, a junio de 2024, 65% de la población se siente insegura. O sea, estamos hablando que en este sexenio se redujo un 15% la población que se decía sentir insegura. Y luego ya se divide entre hombres y mujeres. Obviamente los hombres se sienten más seguros que las mujeres. Eso no debería ser la lógica, pero así sucede hasta el día de hoy. Y de hombres, al día de ayer, bueno, los resultados de ayer, solo el 52%, es mucho, pues el 52% de las personas hombres se consideran inseguras y el 59% de las mujeres se sienten inseguras. Pero hay una reducción del 15% real. A mí en lo personal no me cuadra esto, pero estábamos hablando de las teorías sobre estos datos. ¿Quieres tú? A ver, yo la verdad no he podido revisar a profundidad la encuesta porque ayer tuve unos debates sobre la reforma del Poder Judicial que igual ahorita platicamos sobre eso, pero justo, ¿no? El tema de la percepción es eso, ¿no? O sea, ¿qué cosas de tu ciudad, de tu colonia, de las instituciones, de tu interacción con el gobierno te hacen sentir a ti pues más segura? Y siento que en general la gente en este país, al sentirse más representada por este gobierno, pues también se siente pues más segura, ¿no? Creo que pues eso tiene que ver con que se sienten
pues más respaldadas, más protegidas. O sea, el hecho de que tengamos en estos 6 años un abismo respecto a otros gobiernos, como de cómo la gente se sentía respecto al gobierno, creo que algo tiene que ver la encuesta, porque pues sí es una realidad que hay zonas del país que ha incrementado el conflicto, ¿no? Guerrero, Chiapas, Oaxaca, pero también hay ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, donde disminuyó muchísimo los delitos, ¿no? Por una estrategia de la doctora Claudia cuando estuvo como jefa de gobierno y que quiere llevar a nivel nacional. Entonces yo creo que no se puede desentender esa percepción sin eso. Y también es cierto, y lo ha presentado Andrés Manuel en las mañaneras, que sí han disminuido ciertos delitos, ¿no? O sea, definitivamente creo que todos reconocemos que es un desafío que va a continuar durante este sexenio, por eso creo que es tan importante la reforma al Poder Judicial, porque no hay poder policíaco ni del ejército que sirva frente al 90% de la impunidad. Ahorita entramos a ese tema tal cual, pero yo creo que creo que también el promedio, no sé, hay estados donde, por ejemplo en Jalisco, donde ha aumentado mucho la violencia, cómo la gente se siente insegura respecto a lo que está pasando. Entonces yo creo que se explica por varias razones, ¿no? También sí creo que ha habido una disminución de ciertos delitos, pero definitivamente no estamos de ninguna manera del otro lado para considerarnos que todavía vivimos en un país donde no hay redes de criminalidad muy fuertes. ¿Tu teoría? Pues yo creo que ahí hay mucho que abonar. Mira, primero, podemos o no estar de acuerdo con la estrategia general de seguridad en el país. Pero si analizamos casos concretos, por ejemplo la Sierra de Chihuahua, ¿quién le entra realmente cuando se descontrolan las cosas en la Sierra de Chihuahua? La policía municipal está rebasada. En lo general, o sea, incluso en algunos municipios ni existe. Muchas cooptadas. Sé que en esta burbuja que decías, pensamos que hay policía municipal en todos lados. La verdad es que en la gran mayoría del estado, la policía municipal no tiene las herramientas, o ni siquiera existe en el municipio, ¿no? La policía estatal difícilmente entra, y en la sierra, si no entra la Guardia Nacional o el ejército, dejas a esas personas desamparadas, ¿no? Y es parte de la estrategia, y lo comentamos un poco más temprano, ¿no? Porque por ahí decían militarización y todo este tema. El ejército del 2008, que a nosotros nos tocó vivir en Juárez, y la Guardia y el ejército que actualmente está en Juárez, pues tienen cuanto menos instrucciones muy diferentes de cómo manejar las circunstancias, los temas de derechos humanos. Así es, las confrontaciones. En el 2008, no me dejará mentir aquí un compañero que está atrás de cámara, los simulacros de balaceras pues no eran solo simulacros, ¿no? En la primaria te tenías que tirar al suelo porque los enfrentamientos entre ejército y malos de la ciudad. Y hay una disminución constantes. muy fuerte entre confrontación entre ejército y redes de criminales. Eso es una realidad también. Porque esta política de vayan por ellos y acaben con ellos, y esto pues no era así como que una muy buena política, ¿no? Es autorizar guerra en tu país. Yo nunca lo voy a terminar de asimilar en esa circunstancia. Y el tema de ahora, muy criticado, de ve por las causas, atiende cuando el tema está muy, muy grave, atiende a las poblaciones y darles otras opciones para que el crimen no sea la única opción de los jóvenes. Pues creo que después de 6 años, y espero que después de 12 se vaya viendo cada vez un poco más reflejado, ¿no? Oye, hay una cosa, en campaña, yo creo que el tema es que ve cómo estamos, ¿no? Siempre te mencionan eso de la inseguridad, como estamos peor que nunca. Y es difícil, cuando te dicen eso, pues es difícil contrastarlo con datos, porque luego es como de, no, esos datos no están bien, y ve cómo estamos, ¿no? Y es difícil debatir ese tema de la seguridad porque, pues, es cierto, vivimos en un país con mucha inseguridad, donde pasan muchas cosas que no tienen, que no se resuelven, donde no hay justicia. ¿Y cómo defiendes eso, no? Pero luego te comparas, a nosotros que nos tocó el tema en el 2008, yo tenía 18 años, nos tocaba cuando en lugar, o sea, no podías salir a un bar, no podías salir a otro lugar. ¿Por qué? Porque no podías, porque no te dejaban, y además porque había a veces como toques de queda no oficiales, pero sabías que estaba sucediendo algo, ¿no? Y ese tipo de cosas eso no como... ha pasado. Exacto, entonces yo le decía a varios amigos y jóvenes, les decía, ¿la neta creen que estamos igual que en el 2008? Y cuando contrastas de esa forma es como, cañón, no, o sea, no estamos así. ¿Cuántos negocios tuvieron que cerrar en Juárez? Sí. ¿Cuánta gente se fue a vivir a otros estados? ¿Cuánta gente perdimos? Totalmente. O sea, que estuvo en fuegos cruzados, en enfrentamientos en la calle. Y comparándolo contra esa situación al día de hoy, la neta es que sí estamos mucho mejor, pues. Y eso es lo único que me daría como que refleje esta encuesta, porque siento que el sentir es diferente, al menos en la burbuja de Chihuahua, por lo visto. Porque aquí en Chihuahua sí se redujo en 16% en la capital el sentimiento de inseguridad, que es mucho.
y no me había puesto a ver ese dato, pero en la Ciudad de México, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, bajaron más del 20% la gente. Es que la se sentía reducción de insegura, delitos del gobierno de Claudia fue muy impresionante, porque hubo una coordinación muy importante entre Ernestina Godoy, entonces fiscal y ahora que será la consejera jurídica, entre la propia, pues el propio gobierno de la ciudad, ¿no? Porque la teoría de Claudia es, pues sí, la fiscalía es autónoma, pero eso no quiere decir que cada quien por su lado. Entonces todas las mañanas se reunían en una mesa de seguridad y trabajaban en conjunto, sobre todo en delitos de alto impacto. Entonces yo creo que eso hay que pues reconocerlo, porque veníamos de un proceso donde no veíamos pues salida respecto a lo que estaba pasando en el país. Y de hecho lo que mencionas, Susana, es el punto justo que quería abordar, la coordinación. O sea, la estrategia puede ser muy buena o no tan buena, pero si no tienes coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, no vas a tener resultados, ¿no? Y la verdad es que es algo que en Chihuahua se ha batallado mucho, ¿no? Desde la Torre Centinela, cómo se llevó a cabo, cómo se planteó esto, lo otro, aquello. Cuando tienes esta estrategia y no tienes coordinación, no vas a tener resultados. Y no creo que sea porque Chihuahua tenga un gobierno panista. Porque si nos vamos a otros estados con gobiernos panistas, vemos una coordinación entre el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal, muy buena en temas de obras, muy buenas en temas de seguridad, muy buena en esto, en aquello. Otras terrible como Guanajuato, por ejemplo. Sí, también definitivamente, ¿no? Pero yo creo que por más que tengamos buenas estrategias, si no logramos una verdadera coordinación para que se dejen de pasar la bolita y digan, este es un problema de todos somos responsables y tenemos que solucionarlo, no vamos a terminar de aterrizar los resultados que ocupamos. Totalmente. Además, sí, esto no es algo que se refleje la noche a la mañana. Yo no sé si llamarlo que ya hay una cultura dentro del país, porque luego es muy fácil de funar ese tipo de comentarios, pero sí es una tendencia que no se cambia de la noche a la mañana. Pues la gente espera resultados de seguridad de un año a otro y ver cambios muy, muy drásticos, pero la neta es que no se puede, que es un tema que tiene que ir descendiendo. Puedes reducir mucho el tema es que ahora le llamamos a todo narcotráfico, ¿no? Pero puedes reducir el narcotráfico y si te incrementa otro tipo de crimen organizado, como además, el secuestro, la desaparición forzada, etcétera, ¿no? Exacto, yo creo que en este país nuestro desafío ni siquiera es solo con el narcotráfico, son las redes de criminalidad que tienen muchas otras formas de operar. Narcotráfico a grupos que ya ni siquiera mueven. Exacto, que a lo mejor de su abanico de empresarial, porque al final son empresarios delincuentes, ¿no? Y que tienen muchas otras formas de hacer varo, ¿no? El lavado de dinero, el tema inmobiliario, no sé quién chupó, el huachicol. Y yo sí creo que también, yo sí creo que hay una diferencia sustancial de este sexenio a otros sexenios del tema de atender las causas, ¿no? Y yo sé que a lo mejor para la gente de derecha atender las causas es una cosa super cursi y tonta, pero la diferencia en cómo se ha tratado a los jóvenes en este país, de llamarnos ninis, de exigirnos un montón de procesos cuando el sistema ya no da para lo que las otras seguridades sociales que tenían nuestros padres, a decir jóvenes construyendo futuro, entender que hoy los jóvenes pues habían sido y en algunas regiones siguen siendo la carne de cañón del crimen organizado, porque no había otras oportunidades, no había otro entendimiento y eso me parece muy importante, ¿no? O sea, porque hoy los jóvenes pues son presas de las redes criminales, hay que entenderlo. Y creo que ese discurso de atender las causas es muy importante, creo que tampoco ha sido suficiente porque en 6 años revertir un proceso pues literalmente neoliberal de las últimas décadas pues ha sido muy costoso. Pero yo sí creo que eso va a ser muy importante en este sexenio, en el que sigue con la doctora, el tema de la justicia. O sea, porque de verdad no habrá programa social, no habrá suficiente. El tema de justicia. No, es que es muy importante. Y a mí es de lo que más me emociona de este sexenio. En este momento. Exacto. Que la propia reforma. Vamos primero a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis.
102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos. Estamos de regreso aquí ya en Ideas Claras. Muchas gracias por estarnos escuchando. Sí, es un programa muy chairo porque tengo a dos personas aquí. Uno oficialmente de Morena. No sé si tú estás oficialmente en Morena o no. Pues pero sí, compartes... o sea, ahorita sí, obradorista y ahorita no participo directamente en el partido, pero sí, eres obradorista. Sí, o sea, abiertamente simpatizo con el proceso. Claro, pues. Exacto. Y tuve que buscar lo que es un guiñote para la persona que nos mandó un mensaje y sigo sin entender porque es un juego de cartas, pues no entiendo la frase. Pero continuamos aquí, Edina Estrada, representante de los jóvenes de Morena, y está Susana Ochoa, una politóloga que ha neta navegado en política de una forma muy chida. Creó incluso un partido político que ya no sé si va a desaparecer o no en Jalisco, pero para esas personas que siempre han tenido un sueño de decir, si yo tuviera mi partido político, bueno, ella sí lo hizo junto con un grupo de jóvenes allá y ha experimentado pues cosas que poca gente a tu edad creo que ha logrado, ¿no? Y está muy chido que estés aquí. Y quieres hablar de la reforma judicial, que va a ser la reforma del sexenio, tal vez. No sé si... Pero no sé si esa, cuál pero sexenio, para empezar. O sea, no sé si... Porque esta se la va a bancar Andrés Manuel, claramente. Es que, o sea, cuando dicen, vas a la reforma del sexenio, pero ¿de cuál sexenio? ¿De Andrés Manuel o del de Claudia? ¿Tu opinión? No, a ver, o sea... Creo que la reforma del Poder Judicial... No sé si la reforma del Poder Judicial va a ser la reforma. Creo que todo el tema de justicia creo que va a ser un desafío muy importante para el sexenio que se viene. Porque creo que el que cierra Andrés Manuel va a estar dispuesto a asumir los costos que significa pues toda esta discusión que se lleva al Poder Judicial. De entrada yo creo que pues hay que entender que es una reforma en un país donde el 90% de impunidad existe, donde 7 de cada 10 personas que pertenecen ahí forman parte de una red de nepotismo, en un país donde los propios redes de criminalidad tienen sus propios jueces, es decir, estamos hablando de un poder que está completamente podrido, ¿no? Y creo que hay que entender la dimensión de lo podrido que está para entender de dónde viene el planteamiento que está haciendo Andrés Manuel, ¿no? Porque al final, pues la reforma del Poder Judicial tiene 3 cosas, ¿no? Una es la elección a jueces, magistrados y ministros. La segunda, que creo que se ha discutido menos, pero también es muy relevante porque creo que es una propuesta donde genera más consenso, que es que el Consejo de la Judicatura se divide en 2 partes, una parte administrativa y una parte sí de disciplina jurídica, ¿no? Que es decir que lo que está planteando Andrés Manuel es que los casos se resuelvan en 6 meses si son fiscales y en 1 año si no son fiscales, y si eso no pasa se vayan a este nuevo como especie de tribunal de justicia, una cosa así parecida que no existe. Esa es una propuesta que me parece muy interesante, y la otra tiene que ver con los privilegios de pues la Suprema Corte de Justicia, que también es impresionante, ¿no? Lo que hoy sabemos de la Suprema Corte de Justicia respecto a esos privilegios, y creo que es muy importante, y creo que ha sido como un sello muy distintivo de este sexenio, que se discuta todo, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos una ministra en las colonias, en las universidades, en espacios hablando de la reforma, eso me parece muy relevante, porque el Poder Judicial había sido como muy reservado los temas de justicia para los operadores de derecho, ¿no? Para las y los abogados. Cuando, a ver, yo soy una ciudadana que pues soy víctima de que el sistema de justicia no funcione, ¿no? Y en tanto que no funciona y me afecta, pues me compete formar parte de la discusión, y eso creo que es muy importante porque también hay un tufo muy fuerte de quienes no son expertos no podrían estar abonando a el tema de la reforma del Poder Judicial. Y ahorita si quieren podemos hablar sobre nuestra opinión sobre si son electos o no. Yo cada vez me convenzo que puede ser una propuesta muy interesante porque no veo cómo... Yo creo que es lo único que genera duda, ¿no? En la sociedad. Claro. O sea, porque todo lo demás creo que hay un consenso de que se necesita reformar, sí. O sea, todos están de acuerdo que la justicia no funciona al 100%, ¿no? Y hay que cambiarla. Que no compartimos el mismo diagnóstico con ciertos sectores, pero Exacto. Sí hay un consenso de que se tiene que reformar porque tiene que mejorar. Por ese lado. Segundo, creo que todos los esquemas administrativos de que ahora el que va a resolver esto va a hacer esto, eso no generan controversia alguna socialmente hablando al menos. Lo único que creo que está a debate, y creo que la gente ni siquiera se está metiendo en este debate porque veo que la gente está muy lejana al debate,
es si se eligen o no los ministros y los jueces y los magistrados. Pero eso pues finalmente creo que es una apuesta muy aventurada. O sea, no sé cómo vaya a funcionar. ¿Tú qué opinas? Mira, antes de meternos a la parte chida que imagino que va a ser lo de si elección o no elección, de que la gente no está tan en el debate, no lo sé. Tal vez no en ciertos círculos o en ciertos... Pero nosotros hemos tenido asambleas informativas constantemente los fines de semana, territorialmente. Creemos en la percepción de que pues, las políticas públicas tienen que llevarse a territorio, que la gente las tiene que conocer, que tiene que opinar, que tiene que llevar... Y dentro de las cosas que más nos salen, y voy a aprovechar tu audiencia para aclararlo, el tema del esquema burocrático, ¿no? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánto dinero se va ahí? Todo este tema. Muchos piensan, es que son X cantidad de ministros, esos ganan más que el presidente. Pues claro, están muy especializados. Son más de 2.300 personas del aparato burocrático que ganan más que el presidente. 2.300 altos funcionarios especializados que ganan más que el presidente. ¿Es necesario ese aparato burocrático? Y lo que decías es que el tema está podrido. Y todos, no, pues todos tienen un hijo, un sobrino, hay que echarles la mano. Hay familias que tienen más de 30 miembros adentro. Uno que tiene a la esposa y a su familia y a la familia del amante. O sea, una cosa... O sea, vamos a ser sinceros. No quiero ser grosero. Hay 30 personas eruditas impresionantes en esa familia y por eso todos están dentro del Poder Judicial. O las personas, y hablo por los abogados y estudiantes de Derecho que están escuchando, como ustedes, ¿realmente tienen la oportunidad de ir y competir esos puestos? O sea, realmente... Claro, porque se defiende con un tema de mérito y es como, ¿cuál mérito? Tu mérito fue pertenecer a esa familia o ser amigo de ese juez. Yo creo que yo no tengo 30 familiares, no sé cómo le hizo esa persona, probablemente como dice Susana, ¿no? Pero... Claro, o sea, a ver, es que si hay temas, el nepotismo, es que el Poder Judicial es el poder menos observado, menos transparente, y no porque tal vez no quiera ser transparente, sino porque nadie sabe ni siquiera cómo pedir una solicitud de información a un organismo que es difícil de entender. El Poder Judicial ha sostenido el pacto político de este país. No se toca porque el juez permite que no metan a cierta persona a la cárcel, que no se abran ciertas carpetas de investigación, que se condonen impuestos. O sea, el Poder Judicial sostiene mucho de lo que no se ha tocado en este sexenio porque se tocaron otras cosas. Entonces, yo sí creo que una bomba de este tamaño es lo suficientemente potente para simbrar lo que tiene que ser simbrado, porque ¿cómo vamos a hacer para quitar a los jueces que obedecen a ciertas redes criminales? ¿Cómo vamos a poder quitar a toda esa gente que no sea a través de un proceso? Yo no creo que sea una apuesta increíblemente revolucionaria, pero sí creo que es una apuesta lo suficientemente radical que nos permita mover algo que de otra manera, ¿cómo le haces? Porque esto no puede ser gradual. O sea, y tampoco creo que pueda ser en un año, ¿no? O sea, yo creo que esto nos va a tomar un buen par de años, pero no puede ser una política pública que vaya sellando cosas. Yo creo que tiene que ser lo suficientemente potente que permita que estos señores hoy estén pues asustados respecto a qué va a pasar con sus puestos. Y ojo que el tema de la elección tiene sus asegúnes, o sea, no es como que yo, Susana, me voy a anotar para que voten por mí. Va a haber ternas que va a proponer tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y eso es muy relevante porque ahí hay un primer filtro. Y yo no creo que también el voto elección popular lo vaya a transformar todo, pero sí creo que va a ser mucho más alto el costo político del nepotismo, de ciertas acciones de estos jueces, pues porque ya van a estar un poco más abiertos a la población. Ese dato yo no me lo sabía, y está chido saber eso. Entonces no cualquier, o sea, no va a ser un proceso electoral normal, sino que van a continuar las ternas. Ni van a participar los partidos, ni va a haber recursos, hay que ver cómo se fiscaliza porque también tampoco somos tontos, luego se va a meter ciertos otros poderes, van a utilizar el tiempo aéreo oficial, o sea, también estaría muy bueno imaginar cómo sería esa elección. O sea, no va a ser un meeting, pues. Yo creo que ahí hay que aclarar un par de puntos. Primero, las reglas todavía se están terminando de elaborar. No hay nada oficial público. No, pero la propuesta... está la iniciativa. No, sí hay cosas oficiales está públicas. Está la iniciativa pública. Creo que es muy importante resaltar esto, porque todos dicen, es que el presidente va a proponer algunos. Actualmente el presidente propone 3 y escojan uno de esos. Y eso ha pasado siempre. O sea, los presidentes han puesto ministros. ¿Y qué está haciendo el Poder Ejecutivo Federal junto con su Cámara ahorita y Claudia y todo el demás aparato? Te está planteando una alternativa donde te dicen, yo Poder Ejecutivo voy a poder ofrecer hasta 10 perfiles. Pueden ser 8, pero hasta 10 perfiles se los voy a poner. Y el mismo Poder Judicial, no estoy tan de acuerdo en eso, pero el mismo Poder Judicial va a poder ofrecer otros 10 perfiles y el Legislativo otros 10 perfiles.
Esas hasta 30 personas para una posición entran y se genera el esquema de elección, como decía Susana, no una campaña abierta de panfletos, de base de espacios en televisión, en territorio, esto, lo otro, aquello, buscando que la ciudadanía los conozca, los vote y los respalde. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Primero pasamos de 3 que yo decido y pues entre 3 escoge uno a un amplio abanico de opciones. Y segundo, ¿qué es lo importante de que la ciudadanía escojamos ese tipo de poderes? Principalmente el compromiso que esa persona, si quieres moralmente, agarra con la ciudadanía o adquiere con la ciudadanía. Y en segundo punto, el costo político que le va a traer obrar mal. En Chihuahua tenemos algunos ejemplos. Muchos, pero me voy a animar con uno. De una diputada, cuyo nombre no voy a decir porque no quiero una demanda por violencia política de género, que se animó a actuar totalmente en contra de sus electores y el costo político fue altísimo, ¿no? Tan altísimo que no se pudo reelegir por su partido porque el partido y los militantes dijeron no. Y esto es una forma en que nosotros como electores podemos hasta cierto punto castigar o no permitir que una persona que no tiene la intención de representarnos, pues no llegue otra vez a estos puestos, ¿no? Pero entonces la iniciativa está que para cada puesto son 10, 10 y 10. O sea, no necesariamente. O sea, este es para los ministros, por ejemplo. Ajá. Pero, a ver, también son muchos jueces y magistrados. Pero el hecho de que la iniciativa inicial que se presentó en la mañanera y que hay el documento oficial se propone que los poderes intervengan en el proceso previo, me parece que es muy importante. Porque entonces no es, pues sí, cualquier... Sí, o sea, si hay un primer filtro, pues. Claro, y además, pues, ¿de dónde vamos a sacar esa gente? Pues gente que de alguna manera ya participa en el Poder Judicial, ¿no? Porque también yo sí creo que en el Poder Judicial, salvo muchas excepciones, les recomiendo escuchar, no he leído el libro, pero escuchar entrevistas de Rafael Lemus, se llama, me parece, escribió un libro sobre el Poder Judicial, no sé si se llama Rafael, pero bueno, es un cuate que estuvo preso durante el sexenio de Calderón porque estuvo investigando los nexos de Calderón con el crimen organizado, lo meten en la cárcel injustamente y ha dedicado buena parte de estos años a analizar el Poder Judicial y ha sacado cifras impresionantes respecto a qué tan podrido está el tema. Incluso él tiene dudas, ¿no?, sobre el tema de si son electos o no. Pero lo que voy es, sí creo que es muy importante que el voto sí de alguna manera genera un impas en la cadena de mando, pues, ¿no? Claro. O sea, porque además los jueces pues están ahí pues porque los puso alguien, ¿no? Eso es... Es que sí, a ver, yo no creo que sea la mejor opción el tema de la elección directa, pero lo que sí sé es que ahorita está de la fregada, como están las cosas. O sea, las ternas que están enviando los poderes ejecutivos, háblese nacional o háblese local, y que ha pasado por muchos años, pues ya sabes para quién va. Incluso, no me acuerdo si en el pacto de que firmó Marco Cortés en Coahuila, estaban negociando magistraturas. Claro, sí, a ver, yo cuando trabajé en el Congreso, o sea, y es algo que pasaba, al inicio de cada legislatura se sientan los de la Junta de Coordinación Política y hacen una tablita y dicen, a ver, a ciertas designaciones van para el PAN, ciertas designaciones van para el PRI, ciertas designaciones van para el MC, así se lo reparten. Y a mí me tocaba ir a las comparecencias, le llamamos la pasarela de estas designaciones que hace el Congreso, ¿no?, de ciertos órganos autónomos, y pues iban quienes entrevistaban para el proceso. Y la verdad es que en el 70% de los casos los mejores perfiles no quedaban dentro. Claro. Pero si eso fuera más público, más visible, la gente podría decir, a ver, esta persona claramente es una incompetente y esta persona se ve que sí tiene experiencia, que sí le mueve la justicia. O sea, sí creo que nos abre un escenario en el que un país que hoy está más politizado que las últimas décadas, totalmente, podría tener un rol muy importante. Y a mí lo único que me da confianza, o sea, no confianza pues, porque no me da confianza, porque a nadie le puede dar confianza porque no sabemos qué va a pasar realmente, sino es una apuesta diferente a lo actual, es decir, que que lo que está ahorita, la forma en la que funciona ahorita no funciona. Y vemos a personajes muy exuberantes, tampoco voy a meterme con nombres, pero magistraturas que no tendrían sentido ni forma del por qué estar ahí, ¿no? Mira. Pero no me voy a meter todavía en eso porque vamos primero a un corte comercial. No quiero. y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento en el estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Llegamos a todos lados y estamos en todas partes. Somos GRD Multimedia. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amin Anchondo. Ya estamos de vuelta. Acuérdense que pueden mandar sus mensajes al 432-3003 y por ese mismo, el WhatsApp 614-432-3003. Sigo con Susana Ochoa y Edín Estrada debatiendo ya ahorita sobre el tema de la reforma judicial, que es el tema del momento, es lo que está sucediendo. Yo creo que, es más, ni siquiera el tema de transición está tomando importancia, porque sabemos que es una transición bonita, la primera en muchos años. Pero lo que está tomando relevancia es esta reforma que quieren sacar, creo que antes de que se vaya Andrés Manuel, no sé si se vaya a poder eso, porque tendrán que convocar un periodo extraordinario. Pero el punto es que se abrió un foro, un debate abierto, un parlamento abierto. ¿Está siendo realmente un parlamento abierto eso o no? ¿Lo consideran un parlamento abierto? No manches, que vaya gente del Poder Judicial obligada a defender cosas. Pero no está siendo tan público como parecería que debería ser. Pues están las transmisiones. O sea también participa el que quiere participar. O sea, lo digo en plan. Pero un ciudadano puede participar. El parlamento abierto es para toda persona interesada, ciudadanías, organizaciones, esto, lo otro, aquello. O sea, si tú quieres participar y quieres integrarte a los parlamentos, te puedes integrar. Es que según yo no es así, tema. O sea, no puedes entrar a una sesión si quieres como ciudadano incluso, güey. O sea, no está siendo demasiado hermético. La verdad no sé, pero sí son públicas. Sí son o sea, las cosas que se están diciendo, sí. Y creo que eso es tan interesante lo que está haciendo Morena y es llevarlo a los territorios, ¿no? Porque creo que esa es una responsabilidad política de quienes impulsamos estas reformas. Cuando vas a territorio, pues las preguntas empiezan desde, oye, ¿y qué hace el Poder Judicial, no? Exacto. Y cuando le dices, mira, el Poder Judicial decide si ustedes dos se divorcian, cómo sale el tema, si tú estás peleando un patrimonio, cómo sale, o tu libertad, ya te dicen, ay, ¿y qué le van a hacer al poder ese, no? Y por dónde funciona. Y lo que creo que es un acuerdo común, y esto creo que nadie lo va a discutir, el actual no funciona. Por ejemplo, mencionaba ahorita Susana que lo que están buscando es que sea 6 meses, 1 año los procesos. Tan no funciona que Chihuahua tiene un caso muy claro, ¿no? César Duarte está fuera porque duró 2 años y porque supuestamente quien era encargado de llevarle a cabo el proceso no pudo terminar en 2 años y lo sueltan por mientras, ¿no? Que termina la prisión preventiva. O sea, evidentemente no funciona. Se puede hacer pato quien se quiera hacer pato un ratito y el tiempo transcurre, ¿no? Claro. No, y además, o sea, no lo dices tú, sino lo dicen los datos de incluso la OCDE. No, o sea, cosas gravísimas como un juez que dejó a un violador de una niña porque el domicilio estaba mal escrito. Sí, o sea, está tan podrido el tema que con cualquier forma puedes... A cualquier sector, a cualquier persona que no es rica en este país, el Poder Judicial le afecta. Sí. Básicamente. Porque, y eso sí creo que la gente lo sabe. Saben que la justicia es para quien puede pagar por ella. Y les voy a dar un dato, si quieres, ya para que pasen al otro tema que quieran pasar. Lenia Bartres hizo un análisis sobre las sentencias y se dio cuenta que la gran mayoría, no sé, un 70% de las sentencias tienen que ver con temas fiscales. Bien poquitas tienen que ver con el derecho al agua, con la salud, con la educación. Y esa es una realidad. O sea, el Poder Judicial también ha funcionado pues para los poderes económicos, ¿no? O sea, no resuelve cosas del día a día, no resuelve cosas que tienen que ver los derechos de la gente, con la justicia de la gente. Muchas cosas son fiscales a través de muchos amparos y eso lo ha demostrado Andrés Manuel. ¿Cuántos impuestos no se han pagado por muchos procesos de juicios que lo que buscan es retardar o evadir, ¿no? Y eso también hay que... Pues que seamos sinceros, responden a los intereses que los pusieron.
O sea, y tú ves a la gente neta metida en el tema, o sea, que era lo que me ibas a responder en el momento. Ajá, en territorio, que es tu, o sea, la gente está metida en el debate o no. Te sorprendería, y lo voy a decir de esta manera. Porque me interesa ese dato. Andrés Manuel pudo haber hecho muchas cosas bien, otros no estarán de acuerdo con lo que hizo. De que llevó el debate público a territorio en este país, llevó el debate público. O sea, la gente, nosotros no sabemos de todo, o sea, nadie, ¿no? Pero la gente en territorio con la que hemos podido trabajar a lo largo de estos años está totalmente abierta a que le platiques un tema nuevo y asumir que sí, que efectivamente le afecta y le interesa y quiere saber más. Entonces, ya nosotros cuando vamos a territorio, ya la señora, el chavo, el señor te dice, ¿qué me trae ahora, joven? ¿Qué está pasando? ¿No? Ya le dicen, no, mire, que el tema está así, así, así. No, ¿Y qué hacemos? La mañanera, o sí, sea... sí, claro. Yo lo vi el otro día en la mañana del presidente, el streamer más visto del mundo, creo, una cosa así salió el otro día. Latina. De América Latina, ¿no? Y aprovechando que estamos con este tema, me gustaría tropicalizarlo un poco a lo local. Mientras en lo federal estamos discutiendo que si elección o no, pero en todo lo demás tenemos más o menos un acuerdo en que se tiene que modificar y que como se eligen actualmente no se deberían de elegir. En Chihuahua, se lo digo a la compañera aprovechando, está pasando lo siguiente. Hay un tribunal de justicia administrativa, que es el TEJA, donde hay 3 magistrados. Para no entrar en número, resuelven muy pocos asuntos. Y chambean poco, dices. Chambean poco, dirían por ahí. No tienen tanta carga de trabajo, pues. Y acaban de decidir que no necesitan 3, sino que necesitan 5, ¿no? Y ya lo aprobó el pleno por aplanadora, como le decimos aquí, por mayoría de votos. Y dentro del esquema que nosotros defendemos, que es un esquema únicamente para darle magistrados a otras 2 personas, para tener cooptado el poder, vienen unos artículos transitorios. Dice, tienes 180 días para normalizar esto, 300 para normalizar aquello, pero solo 30 para elegir a los nuevos magistrados. Porque lo necesitamos ahorita ya, porque no sabemos cómo va a estar la conformación de la siguiente legislatura, ¿no? Entonces necesitamos a los nuevos magistrados ahorita. Las cosas que le sean urgen de nosotros. a la administración. Oye, no sé dónde lo vas a sentar porque todavía no hay escritorio, pero tú escógelo, ¿no? O sea... Es que justo mencionaste cosas que tengo preguntas sobre eso, pero... Échale. Pero eso del... Es que el TEJA es bien confuso porque es el tribunal más nuevo que existe, porque justo se salió en la reforma... ¿En qué reforma fue? Pues en la de anticorrupción, creo. Cuando se crearon los TEJAs, antes se llevaban dentro de una sala del Poder Judicial, una magistratura, llevaba todos los temas administrativos de gobierno, pero ahora pues el TEJA es algo muy lejano de la sociedad, porque pues uno no lo entendemos y 2 porque lleva puras cosas de actuar de los servidores públicos. Pero sí se me hizo muy express la forma en la que se debatió este tema. Pero te iba a preguntar, ya me acordé de la pregunta. ¿Sí hay un cambio en la próxima legislatura? Es que ya está bien confuso eso. ya no entiendo quién tiene la razón. Más rápido porque mencionaste el tema ahorita del cambio de legislatura. No mira, sí va a estar muy diferente la conformación. Volvemos al Poder Judicial, ¿no? Mi pronóstico, yo Edín, a nombre propio, no a nombre del partido, que me puedo equivocar, el PAN va a tener 11 y Morena 12 de los 33. Podemos discutir si el PRI 5 y el PT 2. ¿Morena va a tener mayoría aquí? Yo creo que no, porque alguna triquiniela van a hacer para incrementar el tamaño de esa bancada, creo yo, es a título personal. Ajá. Pero emitidos directamente, cuando tomen protesta, vamos a tener uno más que el PAN. Ese es mi... Vamos a hacer, al menos momentáneamente, la bancada mayoritaria de ese Congreso. Si separas el tema de las alianzas, puro ¿no? Partido. No estoy contando PT, Verde, PRI, o sea, con la alianza puro partido. va a haber mayoría de la alianza. El tema son las alianzas, ¿no? Yo creo que va a estar súper interesante porque tenemos 2 grandes pesos, vamos a llamarlos PAN y Morena. ¿Han visto Borgen? Una serie claro. de... hay ahí unos partidos en medio que pueden determinar quién va a tener la conformación de la mayoría de este Congreso y por tanto cómo va a estar conformada la siguiente legislatura. Que son PRI-MC básicamente, ¿no? Pues bueno, tienes en medio PRI-MC, PT, Verde, aunque tenemos una buena idea de dónde va cada quien. Pero MC es el que no sé ya para dónde juega, ¿no? Yo creo que MC en el estado, si bien ha acompañado en muchas cosas al PAN, en el tema del TEJA fue en contra. Le dijo no. Fue abstención. Sí, pero en todos los debates se pronunció en contra. Pero votó abstención. Votó abstención, si tú quieres. Pero revisa los debates de Sánchez, con el cual puedo tener coincidencias y otras no tantas. Pero en su debate contra el tema del TEJA y los nuevos magistrados se fue en contra, ¿no? Entonces, ya va a estar muy interesante la conformación de la legislatura. Y cuanto menos la mayoría calificada rota,
cosa que no habíamos podido hacer, y una mayoría simple en riesgo. Y ellos ocupan, para lo del TEJA ocupan una mayoría simple, pero para nombrar el magistrado, una calificada. Por eso es express, por eso tiene que nombrar ya en 15, 20 días. Si no, no van a cumplir lo Si que no, le deben a los ¿cómo? ¿Y magistrados. dónde? Ahora entiendo todo. Y aprovechando lo que decía ahorita la compañera de las pasarelas de les puedes preguntar y no les puedes preguntar y no te hacen mucho caso. Me llamó mucho la atención que estaba escuchando el otro día hablar un diputado que tenía, no me acuerdo a qué funcionario ahí, ya ves que le puedes preguntar, bueno, ¿usted qué considera de esto? ¿Cómo ve aquello? Le dice, oiga, aquí dice que usted tiene $1,000,000 en bienes, por decir algo. ¿Cómo los obtuvo? Platíquenos. Y se mete alguien de los servicios técnicos legislativos y le dice, usted no está obligado a contestar eso. Claro que sí, si llenan la 3D... ¿No? Lo buscamos, no está obligado. En ¿Por ese qué? momento no está obligado. O sea, imagínate. Tú llegas y me dices, oye, yo quiero tener aquí una función de tal tema, quiero ser magistrado, quiero ser juez, quiero tener una encomienda. Digo, ok, ¿cómo están tus conocimientos? Bien, ¿y cómo está esto? Oye, discúlpame, tú tienes 33 años, mucho respeto, no sé qué. Y dice que tienes 7 casas, 4 autos que compraste en un rango de 2 años. Amablemente te pregunto, ¿cómo fue? O deja tú las sentencias, que vaya este juez que liberó al violador por el tema de un cambio del domicilio, que le pregunten la gente como, explícanos esta sentencia. O sea, dejaste un violador pero aquí afuera. lo que tú mencionabas es como, ¿por qué interrumpirlo para decirle en ese momento que... No tiene que contestar. O sea, y efectivamente como te estoy protegiendo, obligado, como te recuerdo que puedes evadirlo, ¿me explico? Y Sí, no está pero por eso obligado son a importantes decirme las sus recursos comparecencias que económicos. se vendrían. Pero qué increíble que yo no le pueda preguntar a alguien que probablemente se va a encargar de decidir de temas públicos y, como tú decías ahorita, de temas fiscales, de ver quién se queda con tal terreno, de ver esto. ¿Cómo no te puedo preguntar tu persona que probablemente te vas a encargar de donar un terreno de 300 millones de pesos? ¿Cómo tienes de repente 5 millones en bienes en un plazo de un año? O sea, nomás explícamelo. Hay gente que son empresarios. A ver, hay gente creo que eso, puede hacerlo. Ese tema, o sea, es un consenso. Y yo creo que aquí panistas, periodistas, perredistas, petistas, lo que sea, todos morenistas están de acuerdo que en el poder judicial hay mucha corrupción, pero que además es un poder muy hermético, donde nadie puede meter mano, donde nadie puede tocar, incluso nadie puede preguntarse, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues hay que abrirlo. Eso creo que es el consenso. El tema de si es por voto o no, hijo, eso se me hace muy arriesgado. Pero entiendo que se tienen que probar cosas diferentes. Pero no sé si era no sé si darle como el beneficio de la duda. Vamos a un corte comercial y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Sigamos con la discusión, porque construir el país que soñamos tener inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Ya estamos de vuelta, nos quedan unos escasos minutos de este programa. Estoy con Susana Ochoa y Edín Estrada platicando, pues de ahora sí que de todo un poco, pero ahorita en el corte, y es algo que a mí yo les decía que, y creo que también es un consenso nacional, ¿no? Donde Claudia es una persona muchísimo más técnica que Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel es una persona que definitivamente es de sentimientos, es más de arranques, de hacer las cosas y luego más o menos preguntarse cuál es la mejor forma de lograr eso, ¿no? Pero primero es como vamos hacia allá y luego ya vemos el cómo hacerlo. Y Claudia es al revés, creo que es una persona técnica, es una persona con su académica, con un tema científico, una profesión científica en todos sentidos, y eso pues hace que tu forma de vida sea mucho más rigurosa y más cuadrada en cosas, ¿no? Eso a mí me da más confianza porque creo que al menos se va a preguntar 3 veces si lo que está sucediendo está bien o está mal. Decía Susana en el corte que pues ella no va a dejar que salga una mala reforma, ¿no? La va a revisar 100 veces antes de que salga.
Y ahí contestabas tú que... Y así es mi pregunta. Tú que has convivido con ella de forma muy cercana, incluso diste un discurso hace poquito enfrente de ella ahí en la Ciudad de México. ¿Cómo es ella personalmente? O sea, ¿cómo es ella? Trabajar con ella, ¿cómo es? Es que yo la conozco en 2 facetas. Ahí te va. Una con el tema de jóvenes. Ajá. Se le notaba que le gusta. Y que te decía, no, así no, movámosle acá y esto y aquello. Pero siempre nos daba mucha libertad. Cuando decía, yo opino esto, pero aviéntenselo. Yo opino esto, pero ustedes aviéntenselo. Porque ella pues, viene de la lucha universitaria, fue joven, esto, aquello. Entonces sí cree mucho en el tema de ustedes tienen que dictar esas políticas y tienen que aventárselo, ¿no? Pero me ha tocado presenciar donde alguien llega y le dice, doctora, voy a poner un ejemplo porque no puedo hablar de ese tema en específico, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Transporte, que lo mencionó en Juárez. El tema aquí es el transporte. Dice, ok, ¿cuánta gente se mueve? No, pues, no. ¿Cuánta gente se mueve? Vamos a analizar un tema, vamos a analizarlo bien. ¿Cuánta gente necesita transporte público? No, pues tantas. ¿Cuántos son estudiantes? ¿Cuántos son de la industria maquiladora? Y si no tienes el número, pone a alguien y le dice, búscalo, sácate una calculadora, y te genera un esquema de no, sí, necesitamos transporte, hay que poner carros. O dijo Maru, hay que poner otros 3 camiones a ver si la libra, ¿no? La doctora, ahí en la mesa, te saca un análisis rápido, pero muy fundamentado, con números, con esto, con aquello, de qué es lo que le estás pidiendo. Ya. O qué es lo que estás planteando. Nosotros no, nadie de nosotros ya se anima a llegar con la doctora y decirle, oiga, es que yo creo que... No. Qué bueno que lo creamos y ese es el primer paso para empezar a trabajar algo. ¿Qué ocupamos? ¿Qué números reales tenemos? ¿Cómo tendría que funcionar? ¿Cuánto nos costaría? Y empieza. Entonces es muy técnica. Su formación se lo ha dado, es muy técnica. Claro. Y eso pues también permite, por ahí dirán, me molestó mucho alguien que dijo, es muy fría. Me parece que es una forma muy machista de decirle a una mujer preparada, de decirle a una mujer técnica. Obvio, hay todo un componente de machismo alrededor de cómo se plantea la doctora. Fría es una forma muy grosera de definir a alguien. ¿Cuándo has escuchado que un hombre en política le digan que es frío? No, es que... Sí, tú dices un hombre en político. A mí me pasa que a mí me dicen mucho eso también, porque cuando tomas una decisión por un número y no por sentimiento, te conviertes en el frío. Pero en el debate no lo ven como algo malo cuando es de un hombre. Eso es una realidad y está demostrado. Frío y calculador que se no, sí, también pero es la doctora, eso no creo que tenga un componente ahí de machismo, pero sí es cierto, o sea, a una persona técnica comúnmente es como, él no se deja llevar por sentimientos, se ve por números, es una persona fría. Y es como, no, güey, o sea, no necesariamente... La doctora no es fría. Y al contrario, yo la conozco creo que en las 2 fases. Positivo, ¿no? Pero cuando se trata de decisiones del país, pues, discúlpenme, pero aquí tenemos que ser muy responsables. Y ella lo expresa, o sea, cuando son temas de personas, de vidas, de esto, de aquella, la verdad es que siempre ve en pro de cómo le hacemos para solucionarlo. Cuando estamos viendo temas técnicos, te dice, esto es técnico, tenemos una responsabilidad, tenemos que hacerlo bien. Y sin los números iniciales y sin los datos, no vamos a hacer esto bien, ¿no? Y es dura. Cuando se trata de temas técnicos es muy rigurosa. Con su equipo, con lo que plantea de resultados. Y yo sí creo que por ella pues lo que planteó es pues que se discuta toda, ¿no? Si se fijan, la primera cosa que dijo cuando se presentó la reforma del Poder Judicial fue que se discuta todo. O sea, nosotros no tenemos miedo en que esto se abra. Y obviamente, pues yo creo que pues ella tiene claro lo que se está jugando porque el Poder Judicial es... pues simbrar una buena parte de las instituciones de este país. Ahí me parece, hablando de opiniones de la doctora, un muy buen contraste ver cuando la elección termina y empiezan las impugnaciones y todo, y la doctora sale y dice, abran todo. Hoy, abran todo. Recordemos Calderón o otros que decían, no abran nada, vamos a generar un problema. Y, y empezaron a abrir y salieron más votos, entonces ya no les convenció eso. Oye, pero algo te iba a preguntar ahorita que... Ya se me olvidó. Te disasociaste. Sí. Es que cuando están hablando me surgen muchas preguntas y cuando ya me toca el turno ya no puedo decirlo. Pero es una persona muy técnica y eso a mí en lo personal se me hace muy chido eso. Pues al final siempre la gente de derecha siempre ha querido un tecnócrata al máximo nivel al frente del gobierno. Y ahora la vamos a tener. La cosa es el contraste que va a haber con Andrés Manuel. Por ejemplo, ahora que se está debatiendo si las mañaneras o no, yo o sea, como que no veo a Claudia dando mañaneras en el mismo estilo que lo hace Andrés Manuel. Pues porque Claudia es otra persona, exacto, ¿no? Es otro liderazgo. Pero a ver, ¿tú la ves dando todos los días una mañanera? Claro, ya lo está haciendo.
O sea, tiene conferencia de desde prensa que cada segundo día, ¿no? Exacto, Sí, desde exacto. que terminó, da un día sí, un día no, ruedas de prensa donde explica las... O sea, yo creo que Claudia es una mujer muy preparada, quizás no... Incluso, a mí lo que me gustan muchas de las mañaneras son como las clases de historia que se da Andrés Manuel. Pues Claudia también es una mujer muy culta, claro, pues, ¿no? claro. O sea, más bien es otra persona, representa proyectos, representa los mismos proyectos, pero Claudia es otra persona, es otra mujer, tiene otra formación, viene de otras luchas. No podemos, pues, estar comparando a dos personas que... Y es libre, porque ahí he encontrado comentarios de que no, es que le van a decir qué hacer. No. Quiere decir que no la doctora es libre, conocen. Quiere decir que no la conoce. La doctora no te va a permitir. A ver, No, eso tan sí solo no. veamos el contraste de cómo fue el manejo de la pandemia entre Andrés Manuel y Claudia. Claudia usaba su cubrebocas, ¿no? O sea, sí tomaron, que creo que hasta generó tensiones, ¿no? Entre la manera en cómo se llevó la pandemia a nivel federal y a nivel local. Porque la doctora, incluso hay una entrevista buenísima, a mí casi me hizo llorar, que salió en El País, donde entrevistan a sus colaboradores respecto a ella, cómo trabaja. Y Pepe Merino, que es uno de los perfiles que ha estado con ella súper chido, acompañándola aparte. muy fuerte, ella decía, a ver, la doctora me marcó a las 5 de la mañana, teníamos que resolver cosas de la pandemia, ella misma se encargaba de atender las llamadas, ¿no? O sea, incluso para entender, pues, cómo la gente estaba reaccionando. Ese nivel de sí lo vi, compromiso, de poner el cuerpo, esa es la clase de personas que tienen que estar en el servicio público, y hoy vamos a tener la fortuna de venir de Andrés Manuel y ahora tener a un perfil como ella que creo que va... Fue la entrevista que habló de las ambulancias, ¿no? Que no había ambulancias y que tenía Sí. que hablar a Ajá. no sé qué para... Exacto. Esa misma. Sí, Gran sí la vi. entrevista. Se tuvo que poner a gestionar ella misma cómo le hacía para que todo funcionara. Resolver. Es una mujer resolvedora Ella resuelve. y rigurosa. Pues a ver, o sea, ojalá que todo esto que dicen, pues vaya para bien. Yo te digo, la reforma judicial, qué bueno que se meta un estrujón al Poder Judicial, o sea, qué bueno que neta lo sacudamos y tratar de que quede mucho mejor. Me genera muchas dudas en lo personal el tema de la elección directa. Ahorita que supe el tema del filtro, pues ya, o sea, al final creo que con ese filtro pasarían muchas cosas positivas, ¿no? Porque al final... pues estamos volviendo a un mismo esquema, solo que el voto final ya no lo dan los partidos, sino lo daría la ciudadanía. Pero sigue habiendo ternas por parte de los poderes. Al menos ahora el Poder Legislativo también va a poder proponer y no solamente el Ejecutivo. Pero lo que sí sabemos es que este Poder Judicial se tiene que reformar sí o sí. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo rápido? No, yo solamente agregaría ahí que todo es perfectible. O sea, este es un paso, vamos a llegar y estoy seguro que en 2, 3 o 6 años vamos a decir, ok, bien, nos falló esto, nos falta esto, reformemos de nuevo, ¿no? Entonces este es un primer paso, podrá tener cosas que funcionen, otras que tengan que mejorarse, pero de que le tenemos que meter mano, le tenemos que meter mano. O sea, yo creo que ahí no hay de otra, ¿no? Oye, pregunta rápido. Ey. Te voy a decir, si me la puedes no contestar como los... en el libre Me de reservo agacho, mi ¿ok? derecho. De todo el gabinete se me hizo muy chido. Excepto Mario Delgado en la CEP. ¿Tú conoces a Mario Delgado? O sea, lo debes de conocer más que... O al menos sentir cómo maneja las instituciones. ¿Se te hace un buen perfil ahí? Me reservo, ¿eh? Y yo creo que de los pocos que no conozco es a Mario. O sea, ¿Sí? con Mario he estado en eventos con él, incluso en Ciudad de México, pero la verdad es que nunca me he sentado y tenido una conversación larga con él. Ya. Me voy a aventar algo para los que tienen dudas y para los que tienen esto. La conformación general del gabinete, yo creo que fue excepcional. O sea, Sí, yo también creo. incluso a los panistas de derecha los veo diciendo, órale, Sí, puede totalmente, totalmente. ser. No nos pueden gustar todos. Y además bien jóvenes, la no mayoría. nos pueden gustar todos, ¿no? Lo que sí es que, lo decíamos anteriormente, la doctora es alguien que va a poner el bien del país por encima de todo. Y si hay un perfil, cualquiera, que no esté dando el ancho, yo estoy seguro que es la primera persona que va a decir, discúlpame, pero el país es primero y va a generar algún ajuste. Y no hablo del que tú mencionas especialmente, hablo de cualquiera de los del gabinete. A mí me encantó que quede Ariadna en la Secretaría de Bienestar y que quede Marat, porque creo que la Secretaría del Trabajo ha hecho un trabajo impresionante en este país. Sí, Y yo creo que es los un- mayores méritos de Andrés Manuel, sin que sean esos los que más se le atribuyan, ha sido el tema laboral. Es Pero que es bueno. impresionante lo que avanzó. Muy- Yo creo que va a ser un Danos sexenio dos muy años. desafiante, pero yo sí creo que tenemos que hacernos más hacia la izquierda porque hay que aprender de la historia de América Latina de los gobiernos progresistas que tuvieron no sé cómo se dice en español, backlash. No sé qué quieras decir, pero... Sí, no, pero ya no tenemos tiempo para Exacto. abrir un Bueno, nuevo no, tema pues como el que gracias, quieres sí. abrir en este momento. Un gusto compartir espacio con Edín y contigo. Pues muchas gracias, Susana y Edín, por haberme acompañado el día de hoy. Esperamos que se repita más. Luego también traemos a alguien
del PAN o de derecha aquí a esta mesa de debate, pero es que luego está complicado que quieran venir o armarlos de esta forma y que sea lo más neutro posible. Que vengan, la verdad nos hará libres. Yo les deseo, soy Amir Anchón, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Ideas Claras. El mundo de las ideas es el que ha transformado nuestra sociedad. Solo platicando y logrando consensos podremos construir la sociedad en la que soñamos vivir. Ideas Claras. Sigue a Amir Anchondo en redes sociales y participa en este debate. Te esperamos la próxima semana en una edición más de Ideas Claras. Ideas Claras.